Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 6 de octubre del año 2021 y ya estamos en este nuevo trimestre y último trimestre del año. Octubre ya es parte de nuestro quehacer diario por los próximos 30 días. Bueno, lo que nos va quedando porque ya llevamos 6. Así que bienvenidos donde quiera que estén, una palabra de bienvenida, un saludo cariñoso a cada uno de ustedes después de iniciar este momento donde a mitad de la semana nos reunimos para tener el estudio bíblico de la palabra y también para orar. Y hoy vamos a orar por un motivo especial y en eso centraremos nuestra oración delante del Señor, cosa que se enterarán en unos minutos más. Así que bienvenido, qué bueno que están con nosotros y preparémonos para estudiar la Biblia otra vez en un tema fascinante en esta tarde. Algo acerca del racismo, algo acerca de la discriminación que vivimos, vemos o participamos en esta etapa de la historia del ser humano aquí en la tierra. ¿Deberá ser parte del carácter del cristiano o no debe estar presente en nuestras vidas? Vamos a discutir eso en esta tarde a la luz de la palabra del Señor y vamos a dejar que los propios versículos de la Biblia nos respondan a esta tremenda inquietud. Así que bienvenidos todos y para recordar algunas cosas que hacemos cada comienzo de día miércoles, recordarles de nuevo que finalmente llegó el día y el día es el próximo domingo, domingo 10, donde celebraremos 34 años de vida de la iglesia. Hemos promovido esto ya por 3 meses prácticamente y la idea es que ese día entreguemos esta ofrenda especial al Señor para decirle gracias por los 34 años de vida de la iglesia y también para que esa ofrenda nos ayude a dar honor y a dar alabanza a nuestro Dios de la mejor manera que podemos. Y una de estas mejores maneras es a través de un buen sonido, un sonido que todos escuchemos y que nos permita proclamar el Evangelio del Señor con toda claridad. Esa es la idea y la meta de esta ofrenda. La meta es de $1,200. Ya llevamos algunos centavos que algunos han entregado. Creo que estamos en los 300 o 400. ¿Cuántos? $600 ya. Así que como quien dice va faltando la mitad del camino. Así que es una buena noticia. El domingo entonces tendremos un momento de ofrenda especial donde detendremos el culto para ofrendar y entregar esta ofrenda de aniversario al Señor. Esto no tiene que ver con nuestras ofrendas regulares a la iglesia, no tiene que ver con lo que se entregó de ofrenda a la ofrenda Mary Hill Davis, es algo especial que hemos guardado para nuestro Dios. Cada uno de nosotros debemos tener un sobrecito y por lo menos en mi caso yo ya tengo mi ofrenda ahí puesta en ese sobre para ser entregado ese día. Así que ojalá que todos podamos. Viendo un poquito de tema, seguimos con la noticia del COVID-19. No tenemos grandes noticias diferentes que comentar, más que animar a todo el mundo a compartir el hecho de que la vacuna está rindiendo efectos maravillosos. También las máscaras y todas las demás precauciones. Pero en la vacuna está el secreto. Las ciudades están teniendo todas la meta de vacunar por lo menos al 70% con las 2 vacunas y esto está produciendo una tremenda diferencia positiva en la cantidad de enfermos, en la cantidad de gente hospitalizada y también una tremenda disminución en la cantidad de personas que han fallecido. Las vacunas aquí en El Paso están disponibles para muchachitos también de hasta los 11 años, así que todos los niños ya menores pueden venir y vacunarse también en el condado del Paso para que también ellos estén inmunes, especialmente fortalecidos para estar en las escuelas con las condiciones que priman en el día de hoy. Así que vacúnese, es la mejor decisión que podemos tomar en estos días. Y la recomendación, aparte de la vacuna, es que sigamos usando las máscaras en la boca y en la nariz. No se vale la nariz descubierta porque es el área más vulnerable de nuestro cuerpo. No es la boca,
no son las manos, es la nariz. Así que hay algunos que veo que juguetean con la mascarita, que se la sacan, que se la ponen, que se la rascan la nariz. Eso es lo peor que podemos hacer. La nariz tiene que estar cubierta mejor que la boca. Allí está el secreto. Lavarse las manos con frecuencia, con buen jaboncito, abundante jabón, enjuagarse bien, lavarse y refregarse las manos por 20 segundos es el otro secreto. Y el otro gran secreto es 1 metro de distancia. No, en realidad es mejor, 2 metros, ¿lo dije bien? ¿Cuántas pulgadas debemos estar aparte unos de otros? 6 pies, ¿verdad? 6 pies son 2 metros, no 1 metro. Así que mantengamos la distancia física 6 pies unos con otros o 2 metros si manejan el sistema MKS. Y con eso vamos a tener seguridad de que ningún COVID-19 volador llegue a nuestra nariz, toque nuestra piel y que a través de eso se inserte en las vías respiratorias y nos contagie. Así que no debemos olvidar esta disciplina. Esta disciplina es tan simple pero que han servido hasta este momento para bajar drásticamente el nivel de contagios. Así que se lo digo yo para que usted no lo olvide. Usted dígamelo a mí para que yo también no lo olvide y sigamos usando estas máscaras, lavándonos las manos y manteniendo el distanciamiento físico unos con otros. La palabra y la propaganda en general dice mantener la distancia social. Pero la distancia social no queremos distanciarla, queremos estar juntos, queremos estar cerca unos de otros, pero no nos queremos contagiar. Una cosa es el distanciamiento social y otra cosa muy diferente el distanciamiento físico. Aquí estamos hablando del distanciamiento físico. Y también decirles que porque ya queremos un distanciamiento social más cercano, estamos de regreso. Estamos de regreso en el templo. Estamos reuniéndonos cada domingo a las 11 de la mañana y estamos celebrando cultos presenciales cada domingo desde hace ya 2 meses y medio. La invitación es para que usted, especialmente este domingo que viene, que es nuestro aniversario, se presente con alegría y con regocijo a alabar al Señor de manera presencial aquí en el templo a partir de las 11 de la mañana. Así que para información de todos, ya estamos de regreso en el templo. Y como hacemos cada miércoles también, nos centramos en un momento de oración y es lo que queremos hacer también en esta tarde. Hoy no vamos a orar por la familia de la iglesia, por cada uno de nosotros, sino vamos a orar por nuestra congregación, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Por usted y por mí como parte de este cuerpo santo que el Señor ha apartado específicamente para que, llamados Iglesia del Camino, podamos adorar al Señor, podamos crecer en el Evangelio, crecer en las buenas nuevas, pero también compartir esas buenas nuevas con otras personas. Esa es la tarea, esa es la misión de la Iglesia del Camino. Y queremos seguir haciéndolo hasta que el Señor venga por segunda vez. Así que acompáñeme a orar en este aniversario que se aproxima y decirle al Señor que estamos en sus manos para que Él siga usando a su iglesia para alcanzar nuevas almas para Cristo. Así que acompáñeme a orar en esta tarde. Padre bueno que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Venimos ante tu presencia con humildad y con regocijo y gratitud. Regocijo, Señor, porque estamos cumpliendo 43 años, 34 años de vida, como iglesia, y agradecidos porque tú has sido fiel con la Iglesia del Camino y nos has acompañado durante todos estos hermosos 34 años. Señor, pero también queremos decirte, porque tú bien lo sabes y nos lo has enseñado claramente en tu palabra, la iglesia te pertenece a ti. Tú eres el fundador de la iglesia, tú eres el objeto de adoración de la iglesia, tú eres el mensaje que la iglesia debe proclamar,
Tú eres el Salvador de cada uno de los que estamos en esta congregación. Realmente no tenemos palabras para agradecer todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás por los que somos parte de la Iglesia El Camino. Y por aún más, por todo lo que harás por aquellos que aún no son miembros, pero que un día no muy lejano van a confesar a Cristo como su Salvador en esta congregación, por lo cual van a pertenecer a esta humilde, sencilla congregación, pero que te ama, Señor, con todo el corazón. Señor, estamos a punto de celebrar 34 años. Solo es asunto de formalismo y de minutos para que se cumpla esta fecha maravillosa cuando la Iglesia del Camino por primera vez, y habiendo recibido el apoyo y la bendición de todas las iglesias de esta ciudad, determinaron darle la bendición a la Iglesia del Camino para que ésta se constituyera en un día como hoy, pero hace 34 años atrás. Y Señor, gracias porque has permitido que el testimonio de esta iglesia haya servido de instrumentos para que cientos de personas en estos 34 años hayan aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Ahora que estamos en esta nueva etapa, cuando se cumplen estos 34 años de vida, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu siga redarguyendo nuestros corazones, siga animándonos, siga favoreciendo las circunstancias para que 1, 2, 3 o todos de la Iglesia del Camino podamos dar testimonio a otros en nuestra comunidad de lo que tú has hecho en nuestros corazones. Padre, te alabamos, te bendecimos y te adoramos en este día miércoles a mitad de la semana, en el cual buscamos, Señor, recargar nuestras baterías espirituales. Pero el próximo domingo, dándonos tu bendición generosa para que esta iglesia siga cumpliendo con la misión la cual le has dado a esta iglesia de proclamar las buenas nuevas a toda persona, en todo lugar y aún en medio del trabajo o después del trabajo. Gracias, Señor, por todos estos años. Ahora pedimos que continúes con el pastor, su vida, su esposa, su familia y también con cada uno de la iglesia. Señor, tú sabes que durante este último periodo de la historia han habido dificultades, la pandemia ha provocado y ha levantado preguntas tan grandes acerca de la vida, acerca del ser humano. Por eso te pido que bendigas esta serie que hemos tenido, que estamos teniendo todavía acerca de tu palabra y el ser humano. Señor, da respuesta a los corazones que tienen preguntas. Da respuesta a los corazones que, sin saber la pregunta, descubren en cada estudio bíblico una respuesta para preguntas que seguramente iban a aparecer. Por eso, Padre, pedimos ahora que ese entendimiento que tenemos de tu palabra, ese conocimiento que tenemos de tu vida y estas circunstancias que han permitido que reconozcamos que tú eres el Señor y nuestro Salvador, siga siendo una realidad que proclamamos cada día con nuestros vehículos o sin ellos, con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestro testimonio, con el lugar y como sea que hayamos llegado, allí en cada lugar dar testimonio de nuestra fe. Señor, si es a través de una caña de pescar compartiendo con otros, multiplica esa bendición. Si es a través de viajar juntos con alguien en el autobús, bendice esa bendición. Si se trata de compartir con un compañero de trabajo que va y viene y que aprovechamos sus preguntas e inquietudes, Señor, que esa sea la manera en que alcancemos a alguien nuevo para Cristo. Si es a través del testimonio personal, si es a través de la entrega de un testimonio público frente a otras personas, que sea lo que sea, tú multipliques esos esfuerzos para que se hagan una realidad en la vida de cada uno de nosotros al celebrar estos 34 años. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos, que la celebración del domingo sea de bendición,
y que sean muchísimos años más, adorándote, glorificando y haciendo la tarea para la cual has llamado a esta iglesia en esta ciudad. Ahora pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre tu iglesia, y que podamos seguir cumpliendo la misión que le has asignado a esta iglesia y que podamos seguir siendo fieles a tu evangelio y a tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús por cada una de estas peticiones y pedimos tu bendición también, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Estamos celebrando entonces y por eso hemos orado por este gran motivo en esta tarde. Vamos al estudio de la palabra. Este estudio de la palabra que va a responder a esta pregunta en esta ocasión. Fíjense la ilustración. Es una ilustración magnífica, claramente establece que los seres humanos todos, aunque somos todos seres humanos, no somos del todo fotocopias unos de otros. Aquí vemos a 4 personas diferentes, 4 varones en este caso, pero colores tan dispares uno de otros. Un color negro profundo, un color liviano, oscuro también, pero más liviano. Vemos una mano de una piel muy clara, sustancialmente más clara que las otras, y finalmente una mano que veríamos casi pálida por su color transparente blanco. Y la pregunta allí, el racismo, prejuicio y discriminación, ¿deben ser parte del carácter cristiano? Es decir, usted y yo que nos hemos declarado creyentes en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ¿se vale que usted y que yo, los miembros de esta familia cristiana del camino, practiquemos, estemos de acuerdo, vivamos con racismo, prejuicio y discriminación en contra de otras personas que también son seres humanos, sean cristianos o no? ¿Debe ser parte esto del carácter de cada uno de nosotros? Pues esa es la pregunta. Creo que es una pregunta compleja, creo que es una pregunta difícil. En un ambiente donde todos sin excepción nos declaramos que no somos ni racistas ni prejuiciosos y que no discriminamos a nadie. Sin embargo, nos encontramos muy seguido, para sorpresa nuestra, con actitudes, pensamientos y hasta opiniones racistas, prejuiciosas y discriminatorias. Por eso es tan importante la pregunta del día de hoy. Estas virtudes no muy buenas, ¿deben ser parte del carácter del cristiano? Bueno, ese es el tema para hoy. Y seguimos adelante con esta serie que hemos llamado a la Biblia y la humanidad. Sin olvidar, y les pido que lo recuerden siempre, sin olvidar que el primero que nos llamó seres humanos es el Señor en su palabra. Por ello, la pregunta viene aquí esta tarde y nos dice, ¿qué dice la Biblia acerca del racismo, prejuicio y discriminación? Es parte de lo que tendremos que responder para poder llegar a determinar si deben ser parte del carácter cristiano o no. El racismo, entonces, la discriminación, ¿deben ser parte de este carácter cristiano? Ahora, para entrar en este tema, hay una premisa en la cual debemos basar nuestra discusión para no andar de arriba para abajo con que sí, que no, que puede ser y no estamos seguros. Y esa premisa es la siguiente. Debemos entender que este asunto es que solo hay una raza y esta raza es la raza humana. Porque cuando hablamos de racismo como que estamos discriminando a una raza y a otra raza. Cuando discriminamos pareciera ser que discriminamos a los de una raza o a los de otra raza. Y cuando tenemos acciones prejuiciosas pareciera que lo hacemos para una raza y otra raza no.
Pero la respuesta ahí, la pregunta ahí, perdón, está mal formulada porque lo primerito que hay que entender que realmente hay una sola raza y esta es la raza humana. Somos todos seres humanos. Y por ejemplo, menciono esto. Entonces, ¿qué son los caucásicos, los africanos, los asiáticos, los anglosajones, los indios, los árabes, los judíos, los de tantas y tantas descripciones que hacemos? Bueno, todo eso que decimos más bien son etnias y no razas, porque la raza del ser humano está constituida por seres de diferentes etnias, pero que todos tenemos elementos comunes en cuanto a esta raza. ¿Cuáles son esos elementos? Todos caminamos y vivimos de pie. Todos tenemos 2 brazos a media altura y 2 extremidades inferiores que son las piernas. Hay algunos más bonitos que otros, es cierto, pero eso no implica que sean de una raza o de otra. Tal vez algunas etnias son más atractivas que otras, eso sí es cierto, pero todos somos seres humanos. Etnias de la raza humana permite todas estas distinciones. Pero si usted y yo tenemos estas características básicas entre unos y otros, entonces somos todos de la raza humana. Así que todos los seres humanos de la raza humana tenemos las mismas características físicas. Por supuesto, con variaciones menores. Algunos somos bajos, otros somos altos, otros somos medianos. Hay algunos que somos gorditos, otros flaquitos y otros bonitos. Otros que tienen el pie grande y algunos tienen la oreja grande y otros tienen el pelo largo. Cada quien tiene esos distintivos, pero todos somos de la raza humana. Pero lo más importante es que todos los seres humanos, en este concepto de raza humana, fuimos creados a la imagen y a la semejanza ¿de quién? Ciertamente, de nuestro Dios, de nuestro Creador. Por eso, Él dijo lo siguiente: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Génesis capítulo 1, 26, 27. Creo que esto nos deja muy claro el precedente de que somos como raza, somos semejanza y nos parecemos a Dios. A su imagen y semejanza lo creó el Señor, hombre y mujer los creó. Ahora, Dios amó tanto a esta raza humana, tanto, que llegó al extremo para nosotros de amarnos tanto que entregó a su propio Hijo unigénito para que esta raza humana tuviera la opción de salvarse si ellos quieren. Esto quiere decir que este proceso de salvación está disponible a toda la raza humana. Hay una condición, por cierto, y esa condición es la siguiente. Por tanto, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vuelvo a repetir esto. Para algunos puede ser un poquito complicado, pero lo cierto es que no es complicado. Es cosa que respiremos un segundo y nos pongamos disponibles para entender la palabra de Dios. La raza humana toda fue creada a imagen y semejanza de Dios. Todas las personas, buenas y malas, inteligentes y no tan inteligentes, gorditos o flaquitos, todos somos de la raza humana. Ninguno hay igual, pero todos fuimos creados a la imagen y a la semejanza
de Dios. ¿Estamos bien? Pero para mostrar ese amor tan grande de Dios, Él, sabiendo que el ser humano que está en mala relación con Él no va a ir al cielo, sino que va a ir al infierno, Él en su gigantesco amor por nosotros hizo algo sublime por usted y por mí. Dice la palabra que nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único y mayor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Exactamente, tiene que creer en Él. Y ese proceso de creer incluye también otras cosas. Si yo creo en Él, reconozco quién es Él y entiendo y acepto su trabajo para conmigo. ¿Y cuál es su trabajo? Que su muerte en la cruz del Calvario fue por mí. Yo aceptando que Él entonces no solamente es el Hijo de Dios, sino que creo en Él como mi Salvador personal, entonces estoy aceptando la realidad del amor de Dios en mi vida. Entonces, cuando el Señor dice, porque tanto amó Dios al mundo, ¿ven esa palabra? Al mundo. Ahí está en la pantalla. Si pudiera subrayarla ahora mismo, lo haría, pero no lo puedo hacer. Pero ahí dice al mundo. ¿A quién se está refiriendo? Está refiriéndose a toda la raza humana, sin excepción. Amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesucristo. Ahí está. Pero después agrega, para que todo aquel que crea de esa humanidad no se pierda, sino que va a tener vida eterna. ¡Qué maravilla! Ahora, obviamente entonces, como dijimos, en este mundo están incluidas todas las etnias que usted y yo conocemos. Esto también significa que Dios no muestra favoritismos o predilección, cosa que tampoco nosotros debemos hacer, porque el Señor no hizo esto solo para algunos, lo hizo para todo el mundo. Y todo el mundo tiene la opción de creer o no creer, de aceptar o no aceptar. ¿Qué dijimos? ¿Puede entonces hombres de distintas etnias creer este mensaje? Por supuesto, eso es lo que está diciendo la palabra. Sea árabe, sea judío, sea africano, asiático, caucásico, negro, amarillo, blanco, negro, café con leche, con jugo de naranja, como usted quiera, tiene ese derecho, porque amó Dios a ese mundo, a toda la raza humana. Así que Dios no muestra favoritismos en esto porque invitó a todos. Ahora, tenga en cuenta que una pequeña lección primera es esta, que si Dios no hizo acepción de personas, ¿por qué usted y yo podríamos hacerlo? No tenemos argumento, ¿verdad? Porque Dios amó a todos. Así que, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Él es el gran Dios, poderoso, dice la palabra, y terrible, pero que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Deuteronomio 10:17. Entonces, no olvidemos quién es el Dios soberano de la vida, de usted y de mí, de todo este universo, incluyendo este planeta. El Señor es. Él es el Dios de todos dioses y Señor de todo Señor. Observen ahí que el pasaje está escrito dioses y señores en minúscula, porque no hay nadie que le llegue al nivel de Él. Él es el gran Dios. Tiene dos características según Deuteronomio 10. Es poderoso, tiene todo poder. No solamente en la tierra, en el espacio, en el universo, en todo lugar, Él tiene todo poder. Pero también dice que es terrible. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, que si no observa equidad, el ejemplo de Él en los demás, puede juzgarnos con una severidad que nos parezca terrible. Por eso es que Él no actúa con parcialidad. O sea, Él no va a discriminar, no va a ser racista, no va a ser prejuicioso con nadie, porque Él no actúa con parcialidad. Estos tres elementos que mencionamos al principio son comportamientos
parciales, subjetivos, que no deben ser parte de la personalidad del ser humano. Y contrario a eso, complementario a eso, tampoco él acepta sobornos. No porque usted piense que el evangelio solo es para gente blanca. Bueno, Señor, ¿qué tal si me pinto yo que soy moreno, me pinto de blanco para que también tú me aceptes? No, el Señor no acepta sobornos, Él acepta corazones, no acepta etnias, acepta a todas las razas, basta que cada uno acepte el amor del Señor. Ahora, veamos otros dos pasajes. Y antes de seguir, permítame mencionar algo más que tenía aquí en mi nota, pero me lo brinqué. Dice mi nota, los pasajes de la Biblia van a contestar estas preguntas. La pregunta es, ¿el racismo, el prejuicio y la discriminación deben ser parte del comportamiento del ser humano? Y no vamos a usar ningún argumento que no sea bíblico. Versículo tras versículo, usted va a encontrar una respuesta a esta pregunta. Una primera pregunta aquí es, Dios es el gran Dios, poderoso y terrible. No actúa con parcialidad ni acepta sobornos, cosa que el ser humano hace hoy constantemente. Actúa con parcialidad, aquel que le da más lo acepta con más cariño y acepta sobornos y los da. Cuidado que aquel que practica estas lamentables costumbres tratando de conseguir algo bueno de Dios a través del soborno. Espero que no le caiga un rayo de fuego, pero el Señor es justo y no acepta ese tipo de cosas. Ahora, veamos otro pasaje. Pedro tomó la palabra y dijo, Hechos 10:34, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. Si Dios aceptara a unos y descartara a otros, ¿qué estaría haciendo? Estaría practicando favoritismo, estaría encontrando que esa gente de un color o de otra fisonomía, le son más agradables a él, entonces estaría mostrando favoritismo. Pero Hechos, en esta visión espectacular que Pedro tuvo, porque Pedro antes de esta visión que tuvo ahí en Hechos 10 pensó que el evangelio de Cristo era solo para los judíos. Pero en revelación de Dios él tuvo esta visión y se encontró con que toda la gente que creía en Cristo, que aceptaba el amor de Dios, todos tenían la opción de ser salvos. Por eso cuando él terminó de ver esta visión y salió de este éxtasis en el cual había sido sumido en su sueño, él declaró, comprendo que en realidad Dios no hay favoritismo, no hace diferencia, no practica la discriminación, tampoco es racista. Esa es la realidad. Ahora, nos encontramos en Romanos otra vez y vuelve a aparecer la expresión, porque con Dios no hay favoritismos, declara Romanos. No hay favoritismo. Ahora, un pasaje más. Y ustedes, amos, dice la palabra, correspondan a esta actitud de sus esclavos dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él, otra vez, no hay favoritismos. ¡Wow! Ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo, un mismo Señor en el cielo y que en él no hay favoritismo. Así que claramente la palabra aquí ya lleva 1, 2, 3, 4, 5 pasajes diciéndonos que en Dios no hay favoritismo, que Él no practica la discriminación, el racismo ni el prejuicio. De igual manera hace Santiago. Dice que cualquiera que muestra discriminación es como un juez con malos pensamientos. Por eso él declara en Santiago 2:4 lo siguiente: ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? ¿Verdad? Ese es el gran problema de un juez.
que si no tiene clara en su mente, y es algo que debe entrenarse él continuamente para no caer en este proceso, a veces vemos a una cara de una persona como buena persona y lo tratamos diferente que al que vemos que nació negrito, medio feo y con las orejas muy grandotas, y pensamos que porque es así, es una persona mala. Y de esa manera lo discriminamos. Entonces, no hay que hacer así. Juzgar con malas intenciones a nadie. En cambio, declara lo que debemos hacer. Santiago lo dice claramente. ¿Cómo lo dice? Hace muy bien si de veras cumple la ley suprema de la Escritura. ¿Y cuál es la ley suprema de la Escritura de acuerdo a Santiago? Es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos y hermanas, en el Antiguo Testamento, Dios dividió a la raza humana en dos grupos raciales. Es cierto. Dios dividió a toda la raza humana en dos grandes grupos. Y ese grupo fue los judíos y los gentiles. Pero si ustedes se dan cuenta, esta división no necesariamente obedece a un asunto de raza, sino más bien obedece a una característica espiritual. Los judíos eran el pueblo de Dios, al principio, así era. Y los gentiles eran todas aquellas personas y pueblos que no eran judíos, o sea que no pertenecían al clan judío, al grupo judío, a este gran grupo racial de judíos. Entonces, la intención de Dios aquí fue que los judíos fueran un reino de sacerdotes que se iban a preparar para ministrar ¿a quién? A los gentiles. Ese fue el plan original de Dios. Estos grupos se crearon por Dios para que los judíos fueran entrenados, fueran educados, fueran preparados para ser sacerdotes. Cosa que también Él hizo dentro de la propia nación judía con una de esas tribus que fue hecha para ser los ministros, los pastores, los que iban a guiar espiritualmente al resto del pueblo. Así que ellos iban a ser los sacerdotes de las otras 11 tribus. Ahora, esa fue la intención de Dios, pero en vez de eso, en la mayoría de los casos, los judíos, sabiéndose el pueblo de Dios, experimentaron, ay, qué terrible, algo que todo el mundo experimenta el día de hoy también porque nos fijamos más en el ser humano que en Dios. Y fue esto: se transformaron en personas orgullosas de su posición y en vez de amar a los gentiles, llegaron a odiar a los gentiles. Es decir, en vez de ser los judíos los sacerdotes de los gentiles, llegaron a ser los grandes enemigos de los gentiles. Así que Jesucristo, ¿qué tuvo que hacer para romper con esta hostilidad? Jesucristo puso fin a esto. El Señor trajo a su Hijo unigénito para destruir el muro divisorio de la hostilidad. ¿Y cómo lo hizo? De una forma muy tremenda. Observen bien. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, judíos y gentiles, has hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Y como dice la palabra, ya no somos ni judíos ni gentiles, somos todos los que conocemos a Cristo, hijos de Dios. Por eso, ¿quién es nuestra paz? El Señor Jesucristo, que nos concilia, que nos reconcilia, que nos permite estar juntos
en este mundo donde Jesucristo es el Rey. Así que todas las formas de racismo, prejuicio, discriminación son afrentas, son ultrajas, son ofensas, son rebajas que ponemos delante de Cristo, no apreciando la tremenda obra de Él en la cruz del Calvario. Es decir, cada vez que mostramos racismo, cada vez que hacemos algo en contra del prójimo, del color que sea, estamos diciéndole a Cristo, ¿sabes qué, Jesús? No sirvió de nada tú lo que hiciste por nosotros. No logras unirme a mí con un negro, con un blanco, con un asiático, con un africano, con un latinoamericano. No sirve de nada. No sirvió nada lo que tú hiciste. No eres nuestra paz, no eres mi paz. ¿Y qué está haciendo uno? Está despreciando el mensaje y el sacrificio supremo de Cristo de haber muerto por nuestros pecados. Ahora, anticipándose a todo eso, tal vez Jesucristo en un momento dijo lo siguiente, y lo dijo para todos nosotros: este mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Jesús ordena esto. ¿Y este mandamiento es realmente nuevo? No, no es nuevo. No es nuevo porque el Señor ya lo había anticipado en el Antiguo Testamento. Pero Jesús lo renueva en su propio sacrificio. Y por eso Él dice, este mandamiento nuevo les doy. Ámense unos a los otros. Así como yo los he amado, dice Jesús. Y los he amado tanto que todavía no lo había hecho, pero Él iba a morir por cada uno. Así que así como yo los he amado, ustedes deben amarse también los unos a los otros. Recordemos esto entonces, si Dios es imparcial y nos ama imparcialmente, significa que cada uno de nosotros debemos amar a los demás de la misma manera, sin discriminación, sin ninguna discriminación, sin diferencia, no importando ni el color, ni su altura, ni su personalidad, ni su físico, absolutamente nada debe impedir en nuestra relación con el prójimo. Además debemos recordar esto otro que Jesús nos enseñó allí en el capítulo 25 de Mateo, que todo lo que hagamos por el más pequeño de sus hermanos lo hacemos por Él, por lo tanto debe ser parte de nuestro ejercicio diario cuando apreciemos a los demás. Fíjese cómo lo escribió el Señor. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quien mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El Rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Mateo 25, versículos 34 al 40. ¿Qué estamos viendo en este pasaje? Si tratamos a las personas con desprecio, del color que sean, estamos maltratando a una persona creada por Dios a su imagen y semejanza. Estamos lastimando a alguien que Dios ama y por el cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario.
Esto nos lleva a decir y afirmar lo siguiente. El racismo, en sus variadas formas y diversos grados, ha sido una plaga en la humanidad desde el principio, por miles de años. Así es que, en base a todo esto hasta este minuto, puedo decirles, hermanos y hermanas, de todas las etnias, esto no debe ser así. Hoy la prensa nos ha informado de discriminación, maltrato, prejuicio y racismo en prácticamente toda nuestra América hispana. Dentro de los Estados Unidos tenemos decenas de ejemplos donde han habido homicidios, han habido ataques a personas de distintas procedencias étnicas, culturales, y ha habido asesinatos aún en cantidades de personas. Eso no puede ser en una cultura donde Cristo es el Señor. No debe ser parte de ninguna iglesia, congregación donde adoramos al Señor. Pero para no quedarnos lejos, México ha mostrado en las últimas semanas también discriminación con algunas de sus propias etnias. Y la prensa lo ha mostrado de manera gráfica y con testimonios vívidos de eso. El colmo lo encontramos en estos días en Sudamérica, cuando personas de Chile han discriminado, se han comportado prejuiciosamente y han practicado un racismo espantoso con personas aún de su propio color, pero que no son chilenos. Son venezolanos que han salido huyendo de su país por la falta de alimentos y oportunidades en esa nación. Y un país solidario, un país que acoge al extranjero con cariño, hoy ha hecho omiso de todo eso, ha hecho omisión de todo eso, al prácticamente expulsar de su territorio de la ciudad de Iquique a tantos y tantos venezolanos que no tienen otro afán más que recuperar su dignidad, recuperar una oportunidad de vida, una oportunidad de poder alimentar a sus familias, una oportunidad de tener un trabajo digno para ellos y para los suyos. Nos dio una tristeza en el corazón ver a compatriotas haciendo eso en un país en el cual creíamos que todo andaba bastante bien. Eso muestra un corazón egoísta, contrario al Evangelio, contrario al ejemplo de Cristo. Y en esta comunidad donde vivimos, donde ciertamente habemos una mayoría de hispanos de distintas procedencias, pero que también a veces hay problemas porque unos son de un país y otros somos de otros países. Pero también hay asiáticos, hay afroamericanos, hay gente de Europa, hay anglosajones que han nacido en este país. Pero también saben lo que tenemos aquí, a pasitos de cada uno. Tenemos etnias que están presentes en la comunidad, como por ejemplo los mezcaleros saliendo apenas aquí al norte de nuestra ciudad, y tenemos aquí los tiguas que son vecinos en nuestra comunidad. Y hay algunos muy campeones que se sienten mejores que ellos, cuando los tiguas fueron los que estaban aquí antes que llegaran los españoles siquiera. Así que son más dueños de esta tierra que usted y yo juntos. Eso, hermanos, no debe ser así. Quienes han sido víctimas del racismo, prejuicio y discriminación necesitan perdonar. Necesitamos perdonar, porque el Señor nos dice ahí en Efesios, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.
Si el Señor hubiese hecho discriminación, ¿cuántos creen ustedes que estaríamos salvos hoy? Si Él hubiera ido solamente por los judíos, pues usted y yo ni esperanza, ni pizca de esperanza tendríamos. Si el Señor solo se hubiera ido por los del Medio Oriente, pues ni europeos, ni americanos, ni africanos, todos quedamos fuera. Pero el Señor los perdonó a ustedes y a mí por ese amor maravilloso. Así que los racistas puede que no merezcan su perdón, aunque nosotros no merezcamos también el perdón del Señor. Pero si el Señor nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos perdonar a aquel que haya sido prejuicioso o racista con cada uno de nosotros. Así que aquellos que practican el racismo, el prejuicio y la discriminación necesitan arrepentirse a la luz de esta palabra. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Esa debe ser la actitud de todo aquel que ha caído en el pecado de la discriminación, del racismo y del prejuicio. Y también otra linda recomendación es que hagamos de Gálatas 3:28 una completa realidad. Y esta realidad es así de real hoy porque Cristo hizo lo que hizo. Fíjese bien, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son solo uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Así que no es que seamos negros, blancos, gordos o flacos, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. No hay diferencia. Todos ustedes son uno solo en Cristo. O como dice esta otra traducción en el lenguaje actual, así que ya no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, si son hombres o mujeres. Si están unidos a Cristo, todos son iguales. Aleluya. Todos somos iguales. Así que, reflexionando en todo esto, para concluir, ¿qué les tengo? Bueno, empezamos haciéndonos esta pregunta. ¿El racismo, el prejuicio y la discriminación deben ser parte del carácter cristiano? Y la respuesta es no, no debe ser parte del carácter cristiano. Porque si nos declaramos cristianos, quiere decir que Cristo entró a nuestro corazón, que ya no somos nosotros por nosotros mismos, somos lo que somos por Cristo en nuestra vida. Él nunca ejerció el racismo, nunca practicó el prejuicio y menos colaboró en la discriminación. Por lo tanto, nosotros debemos evitar bajo toda circunstancia, ser parte de esta cadena de eventos y actitudes que lo único que hace es destrozar, destruir, desunir al ser humano. No debe ser parte del cristiano. Así que entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del racismo y prejuicio y discriminación? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Bueno, no se olvide que el racismo, prejuicio y discriminación en sus varias formas y grados ha sido una plaga durante los últimos miles de años. Siempre ha sido un problema. Siempre ha sido un problema. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Bueno, aquí tiene algunas cosas. Jesucristo puso fin a esto destruyendo el muro divisorio de la hostilidad porque Él dijo, Jesucristo, Él es nuestra paz. Los dos pueblos se han hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de la enemistad que nos separaba. Pero también todas las formas de racismo, prejuicio y discriminación son afrentas, ultrajas, rebajas a la obra de Cristo en el Calvario. Cualquiera de nosotros que a veces hasta por accidente hace esto,
en realidad lo está haciendo en contra de Cristo. Yo no quiero hacer nada que ofenda, que no obedezca a lo que Cristo espera de mí. Y espero que ese sea el anhelo de todos nosotros, porque solo en Él hay justicia, hay salvación, hay la gracia de Él. También Jesús ordena que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, ¿verdad? Así lo dice claramente: este mandamiento nuevo os doy, ya lo vimos, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y nosotros, como embajadores de Cristo, como representantes de Cristo aquí en la tierra, tenemos no solo la responsabilidad de ser los primeros en dar ejemplo en esto, sino ese ejemplo debe ser en tratar a otros con respeto, dignidad y amor. ¿Los domingos? Sí, los domingos. Pero también todo el resto de la semana, todo el tiempo, sin excepción. Así que no olvidemos este otro pasaje. Así que usted y yo somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a cada uno de ustedes por medio de nosotros. Así que no se olvide, si Cristo va a ser anunciado como uno que no ejerce el racismo, no practica el prejuicio y no discrimina nada, lo va a hacer a través del ejemplo que usted y yo entreguemos a nuestra comunidad. ¿Qué les parece? ¿Alguien pensó que no teníamos trabajo? Sí lo tenemos. Cumplir a cabalidad la palabra del Señor y dejar el nombre de Jesús bien puesto donde quiera que estemos. ¿Qué le parece? Que el Señor nos bendiga. Y es un reto, sobre todo en una comunidad donde hay una gran diversidad, hermosa diversidad. Bendita sea la diversidad, pero aprendamos también a vivir en una diversidad donde todos somos hijos de Dios, creación del Señor, y el Señor murió por cada uno de esas personas. El Señor lo dice y nosotros debemos también proclamarlo. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Entonces, vamos a despedirnos con la palabra de oración final y invitarlos nuevamente para que nos encontremos este domingo que viene en el templo y podamos darle gloria a Dios por 34 años de vida de la Iglesia Bautista El Camino. Padre nuestro, gracias por tu palabra maravillosa, gracias por esta exhortación que nos haces, gracias por enseñarnos a lo que debemos practicar cada día en nuestra comunidad, donde quiera que estemos, aquí en el hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá y México, Centroamérica y cada país de Sudamérica, que todos, Señor, practiquemos estos valores y principios que el Señor Jesús nos enseña en su palabra y que no hagamos eco de ninguna manifestación racista, prejuiciosa o de discriminación con aquellos que han sido creados a imagen y semejanza del Creador. Padre, ayúdanos a cumplir esta misión como embajadores tuyos y que siempre tengamos no solo el conocimiento, sino la objetividad para darnos cuenta que debemos hacer correcciones cuando nos hemos equivocado. Y cuando le hemos dado el justo lugar a cada quien, que tu nombre, Señor, sea honrado y glorificado. Ahora, Padre, danos tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu a cada uno y a cada uno de los que amamos y que están en nuestro corazón. Que podamos vernos y saludarnos todos el domingo que viene cuando celebremos y te demos gracias a ti por 34 años de vida. Todo esto en el maravilloso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.